Bueno, le voy a charlar un poquito de estos temas. Le voy a contar hoy tengo un día filosófico, catártico y algo más. Le voy a abrir un cachito en mi corazón de algunas cosas que me están pasando. Primero, el tema del cual en definitiva le voy a hablar no es algo que quería hablar. Así como me pasó con el devocional de la mañana, que no quería escribir de eso y terminé escribiendo eso. Hoy iba a escribir sobre otra cosa que nada que ver. Iba a escribir sobre Proverbios 5:13, que habla, específico para los jóvenes, me encanta cuando le puedo dar a los jóvenes sobre ese punto. Dice, ¿por qué no escuché a mis maestros? Dice, donde ahí uno empieza a mirar para atrás y dice, si hubiera escuchado, si hubiera hecho caso, no me hubiera pasado lo que me dijeron que me iba a pasar y al final me pasó. No levanté la mano, pero seguramente hay muchos identificados en eso. Y en el momento que me voy a poner a escribir sobre ese tema, arranqué para otro lado. Así algo similar con la palabra de hoy, porque en definitiva algunas cosas tienen que ver con la iglesia, algunas cosas tienen que ver con la niñez, como hablé esta semana. Los dos temas para mí yo ya los di por terminados, o sea, el concepto hablar sobre la iglesia ya pasó en enero, si no me equivoco, antes de la última reunión de enero terminamos con ese tema. El concepto sobre el ser como niño para mí ya pasó, entonces doy vuelta a la hoja, siempre le estoy preguntando al Señor a dónde vamos, para dónde, cuál es la necesidad, qué querés que hable, qué querés que diga, porque en definitiva esa es la idea, ¿no? Eso es lo que significa el ser iglesia en cuanto al lugar. Una palabra que recibimos de parte de Dios que nos edifica, nos forma y nos potencia. Nos lleva a salir, nos lleva a transmitir, nos lleva a decirles a otros, a contarles a otros una experiencia de vida. Nos lleva a una transformación personal, porque si la palabra que yo recibo no hace algo en mi vida, ¿para qué la recibo? Es como si simplemente estuviera hojeando una revista, un libro ahí, mientras está haciendo tiempo en la sala de espera del médico. Que encima, si le pasa eso, agarra una revista, lee noticias cuando va a ver la fecha desde hace 5 años atrás. O sea que tampoco le sirve demasiado. No, la iglesia, para lo que nos reunimos, esto tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con una dirección, una instrucción, en parte una formación. De eso también le voy a hablar. Para salir y anunciar, para salir y decir, para contar a la gente. Mirá, pasa esto, siento esto, pasa tal cosa, puede pasar tal cosa. Para decirle básicamente a los demás, en palabras muy simples, lo que te esté pasando, la situación que estés viviendo, no estás condenado a vivir de esa manera, no está escrito en ningún lado que vos tengas que pasar tal aflicción o vivir tal lucha, no tenés por qué estar soportando tal angustia, X, lo que sea, sino que hay una alternativa distinta. Y terminamos con el lema, se puede vivir de otra manera. O como era al principio, hay otra manera de vivir. Eso es el Evangelio. Compartir buenas noticias. Las buenas noticias significa básicamente un cambio. Era de una manera, ahora soy de otra. Vivía de una manera, vivo de otra. Tenía determinadas experiencias, ahora tengo otras. Tenía una expectativa, tal expectativa o tal visión de futuro, ahora tengo otro. Eso ya solo para mí es impresionante porque... ¿qué sé yo? Yo aprendí en mi vida que si no tenés una meta para alcanzar, ya llegaste. O sea, más de cómo estás no vas a pasar. Que si no tenés un lugar al que aspirar, una posición, un crecimiento, ¿qué resta para vos? Ya terminaste no con tu vida, pero no hay más proyectos, no hay más propósito. Y una vida sin propósito es una vida sin sentido. Tenés que encontrar ese propósito y eso solamente está en Dios. Y... estando con todo esto que lo estoy diciendo, ya el lunes el Señor me dio una palabra y yo digo, ¿y qué hago con eso? O sea, recibo una palabra de parte del Señor, la convicción de que era para compartirlo con ustedes, con la iglesia. ¿Y cómo encaja? O sea, no me pega este tema, ¿qué tiene que ver esto? Ahora, ya mismo se la leo, pero arranca con un tono que es un tono de prédica en el que no me gusta mucho meterme. Hay algunos temas en los que no me atrae predicar. Bueno, en realidad, una de las cosas que voy a hacer hoy es tomarme de los miércoles más de enseñanza que de simplemente ministración, tomarme de lo que le decíamos hasta el año pasado, y ahora en marzo arrancamos de nuevo, lo que es un discipulado abierto, o sea, dar enseñanza bíblica,
no solamente esa palabra que te levanta, esa palabra que te anima, esa palabra que te saca de tu condición, sino entender algunos conceptos básicos sobre los cuales te podés arraigar, porque necesitamos esa enseñanza también. No tenemos un sistema de discipulado tradicional porque siempre es muy difícil poder combinar horarios, días, tiempos. Uno trabaja a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche. Uno tiene franco tal día, el otro tal otro día. Es un dramón. Por Zoom, pastor, no. Todavía estoy con síndrome de abstinencia por la pandemia. No quiero Zoom, no quiero Meet, no quiero, ¿cómo se llama el otro? Yo no me acuerdo. El Jitsi era, ¿no? No quiero ninguno de los bichos de eso, no quiero videoconferencia, no quiero llamada grupal de WhatsApp. No, basta que se corta, que se congela, que no te entiende, que se acopla, que habla, que el perro ladra, que el nene llora. No. Tiene que ser así, porque es totalmente distinto, no es lo mismo. Más en una clase charlamos, conversamos, uno tiene suelta una cosa, una idea, un pensamiento, una pregunta, qué sé yo. Es muy edificante. Entonces, es difícil hacerlo, más o menos lo vamos haciendo de esta manera. Entonces, no es solamente el hecho de, el tipo de palabras, sino vamos a meternos un poquito más en lo que es la enseñanza, enseñar algunos conceptos. Pero repito, hay algunos temas de los que no estoy cómodo hablando, no me parecen muy edificantes. ¿Qué sé yo? Hay gente a la que le encanta predicar Apocalipsis y vive hablando sobre las bestias y los ángeles y las copas y las trompetas y el día de la ira y el fuego y la langosta y la mujer y el dragón y todo eso. ¡Wow! Fascinante. Parece bien a los Spielberg. Está buenísimo para enseñarlo, para enseñar la Biblia. Porque algunas cosas de esas, qué sé yo futurología no hago, tampoco creo mucho en eso. Entonces, afirmar cosas que no sabes exactamente cuáles son y cómo van a ser, es difícil. Es difícil. Afirmar algunos conceptos, algunos criterios, es difícil. ¿Sabe que la iglesia de los 40 aproximadamente, de la Segunda Guerra, la iglesia cristiana de la época de la Segunda Guerra afirmaba que Hitler era el anticristo? Y eso enseñaban. ¿Sabe que la iglesia del siglo XVII decía que el anticristo era Napoleón? ¿Sabe que la iglesia esto ya es del XIX o casi del XX principio, decía que Mussolini era el anticristo? Y así podemos pasar y van pasando, porque la falta de un entendimiento completo nos hace limitarnos a lo poquito que conocemos y podemos caer en el error. Y caer en el error no edifica a nadie. Entonces, hay algunas cosas de las que no me gusta mucho hablar. No me gusta hablar de tiempos proféticos, de apologética, de tiempos futuros, de ese tipo de cosas porque son confusas. De la segunda venida, lo enseñamos sí mil veces. Hay una serie por ahí colgada que habla justamente sobre 666, que fue durante como 2 meses, que tiene riquísima enseñanza. Pero no es algo en lo que realmente sea edificante. Y la palabra que Dios me dio arranca por ese lado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días tendrán tiempos difíciles. Que en la versión tradicional, la famosa Reina Valera dice: vendrán tiempos o días peligrosos. Entonces yo agarro eso y digo: no. ¿Por qué? ¿Y usted discute con Dios? ¿No? Vamos, que no. Yo discuto con Dios. Bueno, no discuto con Dios, pero me planto y digo: no puede ser, estoy equivocado, estoy desenfocado, no es así. Le empiezo a pedir perdón, ¿no? ¿Para dónde es? ¿Cómo es la cosa? Estoy perdido, estoy confundido, no encuentro la vuelta. Y nada, va. Bueno, la cuestión es que empieza a pasar las horas, tal vez los días, en este caso mucho antes, y en un momento entendí exactamente por dónde venía la cosa, me cerró completa la idea de dónde venía el punto en el cual Dios quería hablarnos. Y tiene que ver otra vez con los niños, con las niñeces o niñerías y con la iglesia, todo junto. 2 temas que yo había cerrado y ahora los tengo acá, combinados, congruentes, los 2 juntos. En los últimos días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos que inmediatamente empezamos a pensar, los últimos tiempos son, el tiempo del advenimiento, palabra rara, ¿no? Suena palabra religiosa, ya raro. Advenimiento significa ese momento en el cual Jesucristo vuelve. Si no lo sabía, se lo cuento, se lo digo, en algún momento lo explicaremos más. La Biblia enseña que Jesucristo en un momento X volverá y Jesús va a volver para
Bueno, Él va a volver para llevarse a la iglesia y a partir de ahí empieza una serie de eventos que terminan con el famoso y bien de película de ciencia ficción, el fin del mundo, la destrucción del mundo, otras cosas que van a pasar ahí y termina al final, termina con lo que se llama el establecimiento del reino de Dios en la tierra. O sea, lo que Dios pensó en el momento del Génesis para el Edén, después pasaron cosas en el medio, entonces al final se establece, y eso al final de Apocalipsis justamente lo menciona, se establece y ahí empiezan a cambiar las cosas. Un tiempo de eternidad, ¿sabes lo que significa eternidad, no? Eternidad, para siempre. Un tiempo de establecimiento. El tema de los últimos tiempos, o más que nada de los días difíciles, los días peligrosos, venía en cierta manera a colación del comentario que hice el sábado, si usted estuvo presente el sábado, o si vio la prédica el sábado, sobre la Agenda 2030. Y la otra parte, que en esa no la mencioné, que es algo que se llamaba, hoy tiene como 35 años de existencia, de establecimiento, que se llamó el Foro de San Pablo. Eso, las dos cosas, son como dos organizaciones, si quiere así, porque son enunciados, son declaraciones, pero tienen una estructura por debajo, que van paralelas. Una depende de las Naciones Unidas, otra depende simplemente de un grupo de gobiernos, de presidentes que en un momento determinado se juntaron para hacer la declaración, y que todas apuntan a una sola cosa. Hace mucho hincapié en la ideología de género, en la identidad de género, hace mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con ambientalismo y control de los recursos naturales, hace mucho hincapié en los derechos humanos, en los derechos personales, derechos de las minorías, por eso otra vez el tema de identidad de género y demás, y un montón de cosas. O sea, es larguísimo, no es algo ni siquiera para tomarse el tiempo de hablar de ese tema. Pero, ¿a dónde apunta? Le decía el sábado, y curiosamente en el devocional de esta mañana toqué algunas cosas de esas, apunta a romper el concepto de familia tradicional, ya lo hemos vivido, ya desapareció, a romper la autoridad dentro de esa misma estructura familiar. O sea, ese sí fue el tema del devocional de esta mañana, la autoridad del hombre ya fue arrasada. Apunta a generar, en cierta manera, un control poblacional, o sea, literal, eso es de los dos bandos al mismo tiempo, eso tiene hasta una razón económica. Las Naciones Unidas y el FMI van detrás de eso. Yo sé que suena, me incomoda hablar esto, porque suena así a una cosa de conspiración, como siempre digo, de 4 locos en el Monte Everest ahí planificando el control del mundo. No es eso, es espiritual el tema, no tiene que ver con personas, pero se usan a personas para eso. Como están pensando, los cráneos del mundo están pensando que dentro de, 100 años, póngale, ya no va a haber agua para la humanidad, no va a haber recursos naturales, que no va a haber alimento suficiente, que no va a haber oxígeno suficiente. Entonces algún cráneo dijo, esto lo tenemos que solucionar fácil. ¿Vio los juegos de hambre? Así. Todavía no podemos matar gente. Entonces, ¿qué hacemos? Que no nazcan. Y empezaron, desde hace 30 años, 35 años, empezaron con ese laburito y ya se vio el resultado. Si usted lee las noticias, este año ya salió una estadística hacia atrás, o sea, del año 2024, que en 2024 en la ciudad de Buenos Aires fue el menor registro de nacimientos de la historia. O sea que empieza a funcionar. Van haciendo menos gente, entonces cuando van haciendo menos gente, eso va disminuyendo un poquito la masa de gente y aguantamos un cachito más. Va a haber un poquito más de recursos, un poquito más de oxígeno, un poquito más de agua. Lo que esta gente no se da cuenta, o capaz que sí, es aburrido de la economía y de política, pero le digo esto, le tiro esto y ya vuelvo a lo que estaba. Lo que esta gente no se da cuenta es que si empieza a haber menos nacimientos, así como disminuye la población, también la población envejece. Significa que dentro de 50 años va a haber más adultos mayores que adultos jóvenes o que gente activa laboralmente. Significa que en un momento determinado no va a haber quien banque a quién, no va a haber plata para nadie. Esa es otra historia y tiene que ver también con el control poblacional. Bueno, todo esto, otra vez, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pero los últimos tiempos no tienen que ver tanto con el día que Jesucristo venga, que ponga los pies en el monte
de los olivos, que la sangre de los caballos llegue hasta su manto, cuestiones proféticas del libro de Zacarías, sino que los últimos tiempos ya están acá. Los últimos tiempos es una definición que abarca no un día, abarca tal vez milenios. Los últimos tiempos tienen que ver con la conducta de la gente, con el carácter de la gente, como dice Pablo, con el carácter del hombre en los últimos días. Porque continúa este mismo pasaje, versículo 2, diciendo, espérate que me fui para acá estoy, diciendo, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, la gente joya, cuñada y suegra para todos lados, enemigos de lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Menos mal que dice de golpe, ahí termina el versículo 5 diciendo, con esa gente ni te metas. Salto al 8. También esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. Esa es la definición que da el apóstol Pablo a los hombres de los últimos tiempos. Ahora yo digo una cosa. Usted agarra todo esto que yo le acabo de leer, lo mete así, lo pega arriba de una página de Infobae. ¿Hay alguna diferencia? Lo pone así como se hace en las películas que agarran un texto de una tablet y lo tiran así en una pantalla, esas cosas locas, ¿sí? Se lo tiran así a Crónica TV. Dice, tal cual, estamos en la misma. Exactamente igual. Por lo tanto, entonces, significa que los últimos tiempos, la definición que el apóstol Pablo da de cómo va a ser la gente en los últimos tiempos, todo lo demás es cuento, verso, todo lo que digan, qué sé yo, la definición que Pablo da encaja perfectamente con la definición del hombre actual. Estamos en esa etapa de los últimos tiempos, en esa etapa que empieza a perfilarse, porque así como le dije, esto apunta a control de la población, disminución de la población, control de masas, la destrucción de la autoridad. Todo eso es un caldo de cultivo que prepara, me estoy metiendo en temas demasiado de los que no quiero hablar, prepara el terreno del anticristo, del gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo necesita que haya un caos de esta manera para poder venir a sentarse y traer paz. ¿Usted vio la película Batalla a Los Ángeles? Esta gente no ve cine. ¿Vio la película El Hombre de Acero? Gracias, menos mal. La otra, ¿no vieron la otra película? Está espectacular la otra película. En las dos películas, una de 2011 y otra de 2013, se ve el mismo concepto en un momento determinado. En las dos hay un momento donde hay una invasión alienígena. ¿Le gusta la película donde te invaden los marcianos? Tan buena. En las dos hay muchas otras también, pero en estas dos hay un concepto muy interesante. Viene la invasión o está llegando la invasión de los alienígenas, entonces previamente los aliens necesitan adaptar la atmósfera de la Tierra para que sea habitable para ellos. Que en la atmósfera tal cual como está ellos no podrían vivir. Entonces tienen que hacer una terraformación afectando el núcleo de la Tierra y afectando la atmósfera. Esto es la película, no se piensa que película. Afectan la atmósfera, entonces en ese momento cuando ya esté todo listo, los humanos se mueren y ellos pueden habitar. Si lo vio, lo conoce, o estoy diciendo pavada. Bueno, aparte que siempre digo pavada. Al margen de eso. Bueno, así, ese caldo de cultivo, preparación, en este caso para los alienígenas, en lo espiritual para el control del anticristo, es lo que está pasando con todo esto que está pasando, con todo lo que tiene que ver con, incluso ya que el sábado fue la marcha anti todo, también con eso apunta a esta situación. Pero repito, los últimos tiempos, los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles ya están acá, ya están entre nosotros. En los últimos días, la última semana, usted seguramente, porque ya es noticia nacional y seguramente también del exterior, se habrá enterado que Florencio Varela ya está en las noticias nacionales, ¿no? Somos famosos otra vez. No es la primera vez. Algunos recordarán, ¿quién se acuerda del famoso caso de la masacre de Varela? Che, pero nadie sabe nada acá.
Gracias Daniel, uno al menos. ¿Quién habló por ahí? La masacre de Varela, hace poquito, no hace tanto, hace nada más que 8 años, febrero de 2017, una situación donde mataron a 2 chicas, ¿se van ubicando? Mataron a 2 chicas a la salida de un boliche de Santa Diabla, ahí en la avenida San Isabello, gracias. Y bueno, una situación que nunca se resolvió. ¿Por qué nunca se resolvió? Y porque hubo plata de por medio, hubo corrupción de por medio, hubo policía corrupta de por medio, hubo políticos involucrados. El político más involucrado acaba de morir hace una semana, así que en alguna manera Dios hace justicia de vez en cuando, cada tanto, en esos temas específicos digo, no lo voy a nombrar para no hacer nada al respecto, pero el más involucrado con ese caso. Algo que impactó, todo el mundo está hablando sobre eso. Se veía en la tele, se veía por todos lados. Bueno, de estas 2 chicas, una de ellas era hija de una mujer de nuestra congregación, que congregaba con nosotros en aquel momento. O sea, conocíamos el caso muy de cerca. ¿Se acuerda del otro caso de este chico? Esto fue mucho más acá. Que lo mató la policía saliendo de un entrenamiento en Argentinos Juniors, ¿era? En Barracas. ¿Se acuerda de ese caso? Bueno, era de acá nomás el chico. Era acá del barrio. Su amigo íntimo congregaba con nosotros en ese momento. Joel, el amigo, en ese momento, congregaba con nosotros. Esta situación, bueno, no congregaba con nosotros, esta situación actual, lo de la parejita que fue asesinada bajo el puente de Bosques, o sea, ya es un tema recontra público y notorio, lo sabe todo el mundo. No congregaban con nosotros, pero ella era hija de pastores, o sea, también en cierta manera nos toca un poquito de cerca. Por esto, por otras situaciones, en definitiva, Varela ahí está otra vez, siempre presente, siempre presente, siempre presente. Entonces, usted vio las noticias, escuchó los comentarios, y capaz que también vio o escuchó las declaraciones del pastor, del padre. ¿Sí escuchó? Bueno, escuchando yo a este hombre, entre las cosas que decía y las cosas que hacía o que hizo, que se ha generado un gran debate alrededor de eso, digo, la iglesia realmente necesita enfocarse en el carácter formativo. La iglesia inevitablemente necesita tomar el lugar que le corresponde en la sociedad. La iglesia tiene que tomar la autoridad que Dios le dio para ser ejercida en el lugar donde Dios nos puso. Porque entre otras cosas que decía este hombre, quiero pensar que estaba ido, quiero pensar que estaba totalmente de la crisis, loco, hasta quiero pensar que estuviera medicado, entonces decía estupideces, pero le echó la culpa a los demonios, públicamente, que eran los demonios los que mataron a su hija y que su hija, la muerte de su hija era funcional al propósito de Dios. Por eso estaba esperando para predicarles a los que mataron a su hija para que se arrepientan y reciban a Cristo. Y que esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y hasta habló del arrebatamiento. Y ya la embarró mal. Bueno, ya la había embarrado. Pero ya mal cuando empezó. Usted no va a saber de qué se trata lo que yo le voy a decir. Alguno va a saber de qué se trata. Si alguno es medio morboso, lo va a saber. Si alguno anduvo metido en las cosas raras del evangelio de los 90, lo va a saber. Le echó el fardo y dijo, esto es a causa de los incubus y sucubus. Dijo eso por la tele. O sea, a ver, escuché un sí por ahí, significa que alguien sabe de qué se trata lo que estoy diciendo. Bueno, solamente lo menciono para que sepa. Incubus y sucubus es una teoría que tiene que ver más con el fanatismo religioso en cuanto a la guerra espiritual. Y según dice esta teoría, son 2 demonios de índole sexual que afectan por medio de los sueños o cuando la persona está dormida y controlan a los cuerpos, estando dormidos, con una desviación, provocando desviación sexual, violación y demás, todo lo que tiene que ver con el sexo. Uno es femenino y el otro es masculino. Bueno, esa estupidez es la que dijo este hombre respecto a la causa de la muerte de su hija. Vuelvo al punto y repito, es necesario que la iglesia se enfoque en el carácter formativo
No solamente para no hacer papelones, porque en definitiva eso es un papelón que se hace nada más, sino para saber dónde estamos parados y entender que, y escuche esto, y si quiere ahondar un poquito más en el tema, en el asunto, váyase 2 años atrás, búsquelo en YouTube, creo que 2 años atrás, debe ser el 22, y busque la serie de mensajes de armas para la guerra espiritual, para ver todos los conceptos al respecto de eso. Pero no todo es diabólico. Lo que pasa en la vida, no todo es diabólico, aunque todo puede llegar a tener un trasfondo diabólico, aunque todo puede llegar a tener una inyección de la idea diabólica, aunque todo pueda estar, qué sé yo, influenciado si quiere, pero no todo es diabólico. Es más, le vuelvo a repetir el versículo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, no te me vayas, ábrete ahí, acá estamos. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estará llena de egoísmo y avaricia. Serán, ¿quiénes? ¿Los demonios? Es necesario que nos enfoquemos a entender que la causa de las situaciones que están pasando no es de los demonios, sino de la gente que no tiene a Dios. Es un tema de falta de Dios, no de presencia demoníaca. No es un tema de posesión. A ver, capaz que está endemoniado el que la mató a la piba, qué sé yo, póngale que sí. Capaz que en ese caso sí. Pero no es una cuestión de posesión demoníaca, de presencia demoníaca. Es una cuestión sencillamente de maldad del corazón de la gente. Porque dice, entre algunos de los puntos, por ejemplo, que le repito, a ver, jactancioso, lleno de egoísmo, amadores de sí mismos, dice Reina Valera. Versículo 3, insensibles, implacables, más abajo, despiadados. ¿Sabe qué quiere decir despiadado? La palabra despiadado, ¿sabe? ¿Entiende qué quiere decir? Nara, anotá. Sin piedad, despiedad, sin piedad. O sea, aquel que te roba el celular y te mata porque le molesta que estés ahí. Sin piedad. Eso no es cuestión demoníaca, eso es cuestión de un corazón, de una mente, de un alma sin Dios y cada vez más alejada de Dios. Es necesario volver las cosas en el lugar que tienen que estar. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 21, esto es de la lectura de antes de ayer, que me lo dejé anotado, me impactó ese versículo. En la NTV dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento. Es necesario poner la cabeza y los pies donde tienen que estar para entonces poder tomar las medidas que se tengan que tomar y para poder actuar en la manera que hay que actuar. Porque durante muchos años lo que hizo la iglesia con esto, la culpa es del diablo y los demonios, la iglesia se encerró a hacer largas sesiones de ayuno y oración y a empezar a reprender y reprender y reprender y reprender y reprender. Si hubiera dado resultado, ¿por qué hay asesinos ahora? Si hubiera dado resultado, ¿por qué aumentó la violencia? Si hubiera dado resultado, ¿por qué aumenta la inseguridad? ¿O se reprodujeron los mismos demonios reprendidos? ¿O la reprensión no sirvió? ¿O sencillamente estaban desenfocados, queriendo tirar tiros donde no tenían que tirar, pretendiendo matar mosquitos con balas de cañón? Lo que no funciona, no sirve. Porque si usted tiene un ataque al hígado, por más que se tome una caja entera de ibuprofeno, no le hace nada. Bueno, sí, le hace nada, le revienta los riñones encima. Lo que tiene que hacer es apuntar a la situación. Y acá el tema es la situación. Y la situación no es demoníaca, la situación es maldad de la gente. Lo espiritual se resuelve en forma espiritual. Lo espiritual se trata en forma espiritual. Lo que tiene que ver con las conductas de la gente, lo que tiene que ver con los pensamientos, con la mente, se trata de forma personal. Ahí es donde hace falta el evangelio. Buenas noticias. Ahí donde hace falta, donde le tocó el lugar a la iglesia, impactando el lugar donde está. Porque dice Jesús que fuimos llamados para ser la luz y fuimos llamados para ser la sal. Curiosamente hoy vi circulando en una página cristiana un viejo dicho de Spurgeon, un predicador del avivamiento del siglo XIX. Una frase de él seguramente sacada de contexto porque está buena pero es errónea,
errónea para nuestra aplicación de hoy. Nosotros, el cristiano es la sal del mundo, no el dulce del mundo. No debemos ser aceptados, la sal es rechazada, dice Spurgeon. Claro, quiero ver el contexto completo de lo que está diciendo, porque al mismo tiempo, si somos rechazados, ¿qué logras? ¿Cómo transformas? ¿Cómo evangelizas? Y al mismo tiempo le digo, señor Spurgeon, sería vegano. Si usted come un pedazo de carne, cuando le pone sal, no la escupe, sino que realza el sabor de lo que está comiendo. Carne o cualquier otra cosa, realza el sabor. Así que la iglesia, como sal, denuncia la corrupción, evita la putrefacción y realza el sabor. ¿De qué? De la misma iglesia, en medio de la sociedad, mostrando que se puede vivir de otra manera. Por eso es necesario, es fundamental ocuparnos del carácter formativo de la iglesia. La iglesia tiene, esto lo repetí es el sábado pasado, por eso me lo copié, porque digo, otra vez el mismo punto, este punto de ahí. La iglesia tiene la obligación y responsabilidad de guiar en el camino correcto, mostrar el camino que se debe andar, enseñar a elegir el camino correcto. La iglesia tiene la obligación y responsabilidad de preparar a los cristianos de esta y la siguiente generación para participar del mundo de esta y la siguiente generación, para que todos seamos parte de una nueva generación, encajar para afectar, o para infectar, o para contaminar. Siempre salta alguno, cada tanto alguno me empieza a reprender por ahí a mí. Porque hace unos días publiqué en redes esa idea, que la iglesia tiene que encajar para infectar. No, la infección es algo que contamina, la infección es algo enfermizo, la infección provoca muerte, la iglesia no, infectar no, use otro ejemplo. Anda el cuerno a frichurro. Hola. La idea se entiende, el concepto se entiende. Lo mismo hoy uno me hizo todo un discurso porque justamente hablando del poder de la iglesia no tiene poder, el poder es de Dios, me dice uno, más vale que el poder es de Dios. Pero ¿a quién se lo delegó Dios? No, a Cristo. ¿Y Cristo quién es? La cabeza de la iglesia, ¿pero qué? Me extraña que usted siendo pastor diga que el poder lo tiene la iglesia cuando habla de Cristo. Y sabe que le dije, porque hoy tenía un día así yo. Lo esperé como 5 horas que me conteste. Cuando me contestó le dije, por fin viejo, estaba esperando que me respondas eso. Ahora, encaja eso con Efesios 3:10, que dice, por medio de la iglesia, enseñar a los principados, gracias. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. No me pongan una versión específica cuando yo hablo así al aire. Pónganme en todo caso la NBI o la Reina Valera. No me pongas una versión de esas muy específicas. Por medio de la iglesia, ¡hola! La iglesia es la responsable. La iglesia somos las manos de Dios. La iglesia somos la boca de Dios. Me van a condenar por esto, que me condenen. La iglesia somos los pies de Dios. La iglesia llevamos la palabra de Dios. La iglesia anunciamos el evangelio andando. La iglesia ejecutamos la obra de Dios. ¿Pero qué miércoles? Boca, manos, pies. La iglesia. Tenemos que enfocarnos en el carácter formativo de la iglesia. Es importante. Miren, hoy hice tarea doble hoy. La educación. Tanto lo que tiene que ver con el terreno espiritual como el terreno natural, es importante la educación. Hoy vemos que las siguientes generaciones van a andar mal en todo sentido, porque ni educación hay. Usted le toma un examen de cualquier tema a un pibe recién terminado del secundario, no sabe ni dónde, está parado. Ni idea de nada, de cosas elementales, básicas. No es culpa del pibe, es culpa del sistema educativo. Tenemos que reforzar la educación. ¿Y sabe lo que significa educación? Me encantó esto, mira. Educación, la palabra educación proviene del latín que significa crianza o formación. Al mismo tiempo deriva del verbo educare, que significa criar o nutrir. Y significa también sacar hacia afuera o conducir. Por lo tanto, dice, la educación puede entenderse como el proceso de guiar, formar o extraer el potencial de una persona. Desarrolla el potencial de una persona y encima, bíblicamente la educación es formación en valores y principios divinos que moldean el carácter y la vida espiritual. Fuente ChatGPT. ¿Ya que estamos? ¿Qué van a andar buscando diccionario y todo eso? Ahora haces así, pim, pum, piu.
te responde en el acto. Espectacular. Hoy escuché a uno, me encantó ese tipo, tremendo. Provocó a la inteligencia artificial. Dijo, ya que venís a nuestras manos, te vamos a usar para bendición, no para maldición. Lo hizo en el púlpito. Te lo mandé, ¿no? El tipo lo hizo en el púlpito, se la jugó. Es de esos que tiene el ChatGPT con audio. Significa que taca-taca. Significa que garpariola. Significa que platiriola porque sale como 30 lucas por mes la suscripción. Gracias. Déjame a mí con la free, que me encanta todo lo free, a mí me fascina. Es alucinante. Entonces le pregunta, le dice, fulanito, le dice, era de Argentina, pero decía GPT, digo, ya, a ver, decime cómo hacemos para que una persona que no conoce a Cristo reciba mensaje de salvación y se entregue a Cristo. Y le pone el micrófono al celu. Chale, hizo una oración de fe espectacular, me la quería robar yo. Alucinante, para tocar un corazón, para que ese corazón se vuelva a Cristo. Educar significa desarrollar el potencial. Educar significa hacer crecer lo que está dentro, sacarlo para afuera. Educar significa preparar a la persona para estar en forma funcional, o sea, para que funcione en el lugar donde tiene que estar. ¿Para qué sirva? ¿Para qué sirva para algo? En el lugar donde está, para que cumpla con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La iglesia tiene la obligación de formar. Efesios 4:11, Él mismo, Jesús, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, educar, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia es edificada por el trabajo de las funciones ministeriales, educativas, formativas. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro se encargan de educar, formar. Por eso le dije que, en cierta manera, hoy tomamos un sentido un poquito más de discipulado. No encontraba la copa. Pero el versículo 14 dice, para que ya no así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Los demonios mataron a mi hija. El súcubo, el íncubo y el caracú. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y por la astucia, esto ya es otra cosa, acá ya hay malicia, que también la hay. Y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos, es otra cosa, pero también la hay. Pero en definitiva, la tarea de la iglesia es enseñar cómo tenemos que avanzar. Vuelvo a Timoteo y ya terminamos. Versículo 10, 2 Timoteo 3:10. Tú, en cambio, le dice Pablo a Timoteo, al que le está diciendo, le está contando cómo va a ser el carácter del hombre en los últimos días. Pensar que esto fue hace, ¿cuánto? Hará 2000 años, habrá sido, 1950, una cosa así más o menos, que escribió por ahí, póngale. Entonces le dice, tú, en cambio, Timoteo, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Parece cristiano diciendo, yo soy el mejor judío del mundo. Parecía lo mismo. Has seguido todo lo que yo soy. Mis persecuciones y mis sufrimientos, que es parte de lo que es también el ser cristiano. Versículo 14. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. La iglesia tiene que trabajar, enfocarse, profundizar el carácter formativo para formar a los cristianos de esta y la siguiente generación, para impactar en el mundo y transformar. No va a bajar Dios a hablarle a la gente. Ya lo hizo. Y ahí estamos nosotros para seguir sus pisadas. Como dice el viejo himno, o como dice el apóstol Pedro. No va a bajar Dios para hablar a la gente, ya lo hizo. Ahora deja, como dice Hebreos capítulo 1, en el principio
Dios habló por los ángeles, luego habló por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, y ahora el Hijo habla por medio de la iglesia. Permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez, ¿ve la importancia de la niñez? La importancia de ser como niños, la importancia de traer a los chicos a la iglesia, la importancia de educar a los chicos en principios y valores cristianos, la importancia de sembrar en ellos principios y valores cristianos, la importancia de insistirles, de enseñarles a orar, de mostrarles, de leerles la Biblia, de decirles palabras, la importancia que desde chicos, porque, a ver, vamos a ser totalmente francos y sinceros. Esto no significa que entonces vas a vivir, porque no vamos a caer en el error de la Edad Media. No tenés que vivir encerrado en una jaula, entonces así no te pasa nada. Estás expuesto a las mismas situaciones, a las mismas cosas. Te pueden pasar los mismos problemas. A ver, qué sé yo, para volver a tocar el mismo tema. Estas dos situaciones, el del pibe de Barracas no, porque él no era cristiano, pero chicos cristianos, les pasaron cosas. Y sí, les pasan cosas. Hay una persona de nuestra congregación, que me animo a decirlo porque no está porque no está congregando hace rato, que tiene un problema personal, un trauma personal, desde hace como 15 años, póngale. No puede salir de esa situación. ¿Cuál es su situación? Él tenía un hermano menor, más chico que él, un par de años más chico. Y el hermano menor amaba a Dios. Era cantante, adorador y músico, no sé qué tocaba, pero y el pibe le encantaba adorar y servir al Señor. Él no, él era medio bardo. Iban los dos a la iglesia. Él era el bardo fachero, que iba a la iglesia a buscar novia, y el hermano amaba estar con el Señor. Y un buen día lo asaltaron para robarle la moto y lo mataron a su hermano menor, al cristiano, al adorador, al consagrado. Y a partir de ese día, este muchacho no puede levantar cabeza. Sí se entregó al Señor, sí se rindió a los pies de Cristo, se derramó, pero mal, totalmente. Es más, vive todos los días diciendo, ¿por qué que hago las cosas mal? ¿Qué le fallo a Dios? No puede levantar cabeza. Porque en cuanto hace así, dice, ¿y por qué le pasó a mi hermano y no a mí? 15 años, ¿por qué le pasó a mi hermano y no a mí? Las cosas pasan. Las cosas no te pasan, las cosas pasan. No es tu culpa, es culpa de el carácter moral de los hombres, la maldad del corazón de la gente, la falta, la ausencia de Dios. Las cosas te van a pasar. Conoce Juan 16:33, ¿no? En el mundo tendrán aflicción. No está en potencial. No está diciendo tendrían. Tampoco está en condicional. Bueno, si ustedes se alejan de mí, entonces van a tener. No, está diciendo tendrán. ¿Cómo me ministró tantas veces a mí 1 de Pedro capítulo 5? Pero años. Es más, cuando Marcos Willow cantaba, yo enamorado. Mas el Dios de toda... Bueno, pero Marcos era piola, le sacó una partecita, la parte que a mí más me ministraba. Mas el Dios de toda gracia. Pon el versículo 10 por si me equivoco. 1 de Pedro 5:10. En Reina Valera. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El versículo dice, la canción no. Después que hayas padecido un poco de tiempo, eso Marquito se lo sacó porque si no, no la vendía. Ahí continúa el versículo y Marcos, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto es el poco, Señor? Ya pasé 1 año, o 2, o 5, o 10. ¿Cuánto es el poco? El poco es el tiempo necesario para que se haga el proceso, para que se cumpla en vos y seas transformado. Bueno, pero que sea más rápido. Aprende más rápido. Bueno, pero apúrate. Déjame tratar en vos. No hay transformación sin proceso. No hay proceso sin desierto. No hay transformación sin desierto. O podría decirle, sin pruebas. Las cosas pasan. Las cosas no te pasan. Pero,
A pesar de, bueno, digamos que podés elevar tu nivel de seguridad. ¿Viste cuando tenés que entrar a una aplicación nueva o una cuenta en otro celular o en otra computadora y te empieza a pedir contraseña y clave y que mandame la activación y que poneme el sí y que el número 35, no, ese número no era y que esperá y qué día nació tu abuela y te empieza a preguntar una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa? Ayer discutí con Gmail. Digo, pará, hermano, ¿qué te pasa? Entro a una cuenta no mía, de un tercero, por un trabajo que estaba haciendo. Entro a la cuenta del tercero. Entro a su mail. Entré al mail. Tengo el mail ahí, tengo los mails. Bárbaro. Pero esto más va a ser un problema, digo yo. Entré a su mail con su correo, su usuario y su contraseña. ¿Ok? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Me sigue? Entré. Listo. Entonces, habiendo entrado, digo, voy a hacer una cosa más fácil. Voy a modificar, voy a utilizar la importación, voy a cargar esta cuenta en mi cuenta, así los correos de esta cuenta me llegan a mi cuenta. Más fácil, si no tengo que estar con dos ventanas abiertas. Entonces voy, contraseña, errónea. Me equivoqué, vamos de vuelta, contraseña, errónea. No puede ser. Me voy a la otra ventana, el mail abierto, cierro sesión, abro sesión. Escribo en incógnito, así que tuve que escribir el nombre de usuario completo y le cargo la contraseña, entro al correo. Estaba bien, voy a mi cuenta, cargo usuario, pongo contraseña errónea. Pero ¿por qué no te va la miércoles? No pude entrar. O sea, pude entrar al correo, no pude importarlo en mi cuenta porque no se les dio la gana. Así nomás. Bueno, criando a los hijos con valores y principios cristianos, les suma una capa de seguridad. Siendo parte de la obra de Cristo, perteneciendo al privilegio, les suma una capa de seguridad. Involucrándose en la obra de Dios, siendo parte del trabajo de Dios, siendo iglesia, le sumas una capa de seguridad. Ponga la huella digital. Se te mojó el dedo, se te mojó la pantalla, olvídate, tenés que empezar a limpiar. Acompañando el crecimiento, si se trata de los hijos o el personal, no solamente mandando, acompañando, enseñando la formación, enseñando palabras, con los conceptos, repitiendo los conceptos, guiando en el camino. Seguís acumulando, vas haciendo una cebolla, capas de seguridad, capas de seguridad, capas de seguridad. Entonces, le va a pasar algo, para sonar muy, muy mundanazo, cuando le tenga que pasar. ¿Qué sé yo? Le va a pasar si le tiene que pasar o si le va a pasar. Pero no porque esté ahí a la deriva. Tengo mis reservas específicamente en estas situaciones. No quiero ponerme a juzgar a la gente. Del caso de ahora está muy fresquito, no voy a decir nada, pero sí un comentario y ya termino, de aquel de Santa Diabla. Pasaron 8 años ya, total. Explícame, ¿qué hace una nena de 15 años a las 6 de la mañana en la puerta del boliche? Mamá, lástima que no está Ana, porque ella era su líder. Ya se pondría, Ana se pone así, ella era la líder. ¿Qué hace la nena de 15 años a las 6 de la mañana en la puerta Santa Diabla? Mamá. Vos el domingo a la mañana en la iglesia, mamá, y ese mismo domingo a la mañana tu hija saliendo del boliche, mamá. Por eso no solamente venir a la iglesia, ser iglesia. Traer a la iglesia. No llevar a la iglesia, no mandar a la iglesia, traer a la iglesia, formar en la iglesia, inculcar iglesia, vivir la iglesia. Porque de esa manera, entonces sí, sumamos conceptos de seguridad. Formar a los hijos con valores y principios cristianos es un nivel mayor de seguridad. Involucrarnos en el trabajo de formación en valores y principios es un nivel mayor de seguridad. Ser parte de la obra de Dios, ser iglesia, es un nivel mayor de seguridad. Y no dejarnos arrastrar por fanatismos religiosos de los incubus y sucubus es un nivel mayor de seguridad. Póngase en pie, por favor. Justo a tiempo terminamos, oramos, nos presentamos ante Él, le damos gloria, adoramos un instante. Vamos.